Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestras clases de química para el primer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a tratar específicamente la clasificación de la materia. Antes de empezar la clase, te voy a sugerir, por favor, prestes mucha atención y trata de desarrollar las actividades que estamos señalando en cada clase. Por favor, que no sea simplemente una observación del video, sino que obsérvalo bien y trata de aprovechar a lo máximo. Bien, el propósito de esta clase, ¿cuál es? Primero, diferenciar y comprender las propiedades de las sustancias simples y compuestas. Y segundo, identificar y relacionar los elementos químicos con los compuestos químicos. Dijimos en una oportunidad que la materia es todo aquello que está en el universo. Tiene masa y ocupa lugar en el espacio. Pero vamos a hablar ahora de cómo se clasifica esta materia. Estamos señalando entonces ahí la clasificación de la materia. Esta materia la podemos encontrar en dos formas: en sustancias puras o en mezclas. Si hablamos de sustancias puras, vamos a hablar de los elementos químicos, conocidos también como sustancias simples, y de los compuestos, llamados compuestos químicos. Ahora, estos elementos y compuestos, o estas sustancias puras, se pueden reunir, dando origen a las mezclas. Y de estas mezclas podemos señalar dos tipos: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En esta clase exclusivamente nos vamos a referir a las sustancias puras. Entonces tenemos ahí sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Es la materia que tiene una composición química definida y presenta un solo tipo de átomos o un solo tipo de moléculas. Por ejemplo, el carbono tiene átomos de carbono, el nitrógeno tiene átomos de nitrógeno, el sodio tiene átomos de sodio, el agua tiene moléculas de agua, el dióxido de carbono tiene moléculas de dióxido de carbono y el cloruro de sodio tiene moléculas de cloruro de sodio. Entonces, una sustancia simple, ¿no?, son definidas o están constituidas por un solo tipo de átomo o un solo tipo de moléculas. ¿Bien? Al inicio de la clase habíamos observado un cuadrito y habíamos dicho que la materia se clasificaba en sustancias puras y en mezclas. Vamos a ver entonces ahora la clasificación de esas sustancias puras: las sustancias simples y las sustancias compuestas. Muy bien, veamos específicamente las sustancias simples. A las sustancias simples se les conoce también como elementos químicos. Están constituidas por un solo tipo de átomos. Y estas sustancias no se pueden descomponer en otras sustancias más simples o más sencillas. Hemos dicho que las sustancias simples están constituidas por un solo tipo de átomos. Estos átomos se van a representar mediante símbolos. Por ejemplo, el elemento plata, ¿no?, lo representamos por Ag, pero no estamos representando al elemento plata, estamos representando a un átomo de ese elemento llamado plata. Por eso estamos señalando bien claro:
los átomos de un elemento están representados por símbolos. El átomo de cobre, Cu, el átomo de mercurio, Hg, el átomo de cloro, Cl, el ozono, O3, y el hierro, Fe. Te repito para que te quede bien claro. Cuando representamos el símbolo, no representamos al elemento, sino al átomo de ese elemento. Ten mucho cuidado ahí, por favor. Bien. Pasamos a las sustancias compuestas. Se les llama también compuestos químicos. Están constituidas por dos o más átomos de elementos diferentes, que pueden estar formando moléculas o redes iónicas. A diferencia de las sustancias simples, químicamente las sustancias compuestas se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas o en los elementos que la forman. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, yo lo puedo descomponer en hidrógeno y en oxígeno a través del fenómeno llamado de la electrólisis. Por eso decimos que las sustancias compuestas se pueden fraccionar o se pueden dividir o pueden originar sustancias más sencillas. Los compuestos químicos están formados por moléculas y esas moléculas las vamos a representar por medio de fórmulas, ¿no? Por medio de fórmulas. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico y la molécula del agua lo va a representar por H2O, que vendría a ser una molécula de agua. La glucosa es un compuesto químico. Una molécula de glucosa es C6H6O6. El óxido de calcio, su molécula sería el KO. El ácido nítrico, una molécula de ácido nítrico sería HNO3. Como puedes observar, estas moléculas, ¿no?, tienen símbolos de átomos diferentes. ¿Sí? A los compuestos químicos lo podemos clasificar por dos razones. Por el número de elementos que contiene en su fórmula o por la cantidad de átomos que tenga la molécula. Si clasificamos a los compuestos por el número de elementos que tienen, pueden ser binarios, cuando tienen dos elementos diferentes. Quiere decir que en la fórmula va a haber dos símbolos de elementos diferentes. Ternario, habrá tres símbolos de elementos diferentes. Cuaternario, habrá cuatro símbolos de elementos diferentes. Y pentanario, habría 5 símbolos de elementos diferentes. Ten cuidado, ¿eh? Hablamos de binario y nos referimos a dos elementos diferentes. Ternario 3, cuaternario 4 y pentanario 5. ¿Puede haber más? Por supuesto, hay moléculas muy complejas. Bien. Si hablamos ahora de clasificar a los compuestos por la cantidad de átomos, ahí sí vamos a sumar la totalidad de átomos que haya en una fórmula o en una molécula. Tenemos, si hay 2 átomos, le llamamos diatómico. Si hay 3 átomos, triatómico. Para 4 átomos, tetratómico. Para 5 átomos, pentatómico. Para 6 átomos, hexatómico. Para 7, heptatómico. Para 8, octatómico. Para 9, nonatómico. Y para 10, decatómico. Puede haber 11, 12, 13, mucho más. ¿Bien? Por favor, trata de diferenciar cuando te pidan la clasificación por el número de elementos y por la cantidad de átomos. Eso lo vamos a apreciar en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí una molécula del agua. Si observamos, tenemos dos símbolos diferentes. Por lo tanto, esta molécula, por el número de elementos, es binario, 2 elementos.
Ahora, si sumamos 2 hidrógenos más un oxígeno, tenemos 3 átomos. Estaríamos hablando entonces de una clasificación por la cantidad de átomos. Y cuando tiene 3 átomos, la molécula es triatómica. ¿Perfecto? Bien. Tenemos el caso del ácido nítrico. Su molécula es HNO3. Si observas la fórmula, tenemos 3 símbolos diferentes: el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Por tener 3 símbolos diferentes, estamos hablando de un elemento ternario, 3 elementos. Pero si hacemos la sumatoria de los átomos que hay en la molécula, tendríamos un hidrógeno más un nitrógeno serían 2, más 3 oxígenos serían 5. La molécula es pentatómica. 5 átomos en la molécula del ácido nítrico. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo que es el ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico está formado, por ejemplo, por 3 elementos diferentes: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Hablamos entonces de un elemento ternario, 3 elementos diferentes, 3 símbolos diferentes en la fórmula. Pero si ahora sumamos la cantidad de átomos que hay en esta molécula, vamos a encontrar 2 hidrógenos más un azufre, 3, más 4 oxígenos, 7. La molécula sería heptatómica. ¿Perfecto? Diferencia entonces bien la clasificación, o por el número de elementos o por la cantidad de átomos. ¿Sí? Bien, jóvenes, habíamos señalado que las sustancias simples están constituidas por un solo tipo de átomos, y esos átomos se representan por símbolos. Entonces vamos a ver las formas para escribir el símbolo de un átomo de un elemento. El primer caso, el símbolo es la primera letra del nombre del elemento. La letra se debe escribir con mayúscula, y generalmente esto proviene de un nombre en castellano. Por ejemplo, el oxígeno, la primera letra es la O, entonces el símbolo es O. El nitrógeno sería la primera letra N. El boro, la primera letra es la B. El flúor, la F. El yodo, la I. Y el hidrógeno es la H. Y así podemos citar otros ejemplos. Bien. En el segundo caso, el símbolo es la primera letra del nombre del elemento y una letra intermedia. Puede ser la segunda, puede ser la tercera, una letra intermedia. Pero esa letra intermedia debe escribirse con minúscula. Por ejemplo, en el símbolo del calcio, del cadmio, del cobalto y el cromo, si aplicamos el primer criterio, todos tienen la letra C inicial. Entonces, ¿cómo diferencio uno de otro? Ahí viene el criterio, ¿no? Ubicar una letra intermedia. Por ejemplo, para el calcio vamos a tomar la segunda letra, Ca. Para el cadmio vamos a tomar la Cd. Para el cobalto, la Co. Y para el cromo, la Cr. Utilizamos otra letra para poder diferenciar, porque esto se confundiría también con el carbono. El símbolo del carbono es C, entonces toditos tendrían que ser C. No, hay que agregar una segunda letra o una letra intermedia. Y como puedes observar, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Otro ejemplo parecido tenemos aquí. Si vemos el boro, su símbolo es B. Aquí también la primera letra comenzaría todos con B, 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 B. Pero para diferenciar el símbolo de un átomo de otro, entonces aplicamos para el bario Ba, para el bromo Br, para el berilio Be y para el bismuto Bi. Eso se da cuando se inicia, ¿no?, una misma letra para diferenciar átomos de elementos diferentes. Bien, hay un tercer caso. El símbolo proviene de una palabra latina o de una palabra griega latinizada. Ya no el nombre
castellano común y corriente, sino de una palabra latina o griega latinizada. Por ejemplo, vamos a partir del símbolo. El símbolo del azufre es S, pero si tú ves acá en el nombre no hay S. Por lo tanto, proviene de esta palabra latina, sulfur. Estamos tomando la letra S. El cobre es Cu. Y aquí tengo la C, pero no tengo la U. Entonces no voy a utilizar el símbolo de este nombre, sino de la palabra latina cupro. Y estoy utilizando la C y la U. En el caso del sodio, su símbolo es Na. Y aquí en el sodio no veo la letra N. Entonces proviene de la palabra natrio, Na. De igual manera, el fósforo. Aquí no hay fósforo, aquí en el fósforo no hay P, pero sí de la palabra fósforo, ¿no? El potasio es K, proviene de la palabra calio. El oro es Au, proviene de la palabra auro. El plomo es Pb, proviene de la palabra plumbo. Y el hierro, por ejemplo, es Fe, proviene de la palabra ferro. En consecuencia, como tú puedes observar, hay muchos símbolos de elementos que no se utiliza la palabra en castellano para poder escribir su símbolo, sino una palabra latina o griega latinizada. Muy bien, tienes entonces 3 casos para escribir el símbolo del átomo de un elemento. Bien, jóvenes, miren, vamos a cambiar un poquito la mecánica. En esta oportunidad, los ejercicios de aplicación los vamos a desarrollar, ¿no?, en forma conjunta. ¿Sí? Se les va a dar un tiempo determinado para que me resuelvan cada una de las preguntas y nos estaremos permanentemente conectados. Bien, no te olvides que terminada la clase tienes que anotar en tu cuaderno el resumen de la clase y luego enviar tu práctica al correo que estamos señalando. Por favor, solo envíen las prácticas a ese correo. Mi teléfono está saturado con otros colegios, con otras actividades. Envíen sus trabajos y sus tareas al correo que estamos señalando en la diapositiva. Bien, jóvenes, espero, ¿no?, que presten mucha atención, se preocupen, cuídense mucho, ayuden bastante en casa y nos estaremos viendo en la próxima clase.